Hola, sigamos con nuestra plática que quedó pendiente la vez pasada. Fíjate que también lo que he estado viendo en ese tipo de, este, de programas, como te decía, son situaciones que la gente realmente trata de ocultar. Muchos de nosotros tratamos de ocultar. Ellos se ponen en la cámara, ganan dinero, etcétera, ¿no? Pero muchos de nosotros lo hacemos en nuestra vida diaria. Fíjate otra cosa de los que me llamó la atención de esa casa y me puso a pensar fue cómo hacemos nosotros, ¿sí? O como decíamos en el video anterior, ¿sí? ¿Hasta dónde somos capaces de dar a conocer nuestra vida? O mejor dicho, dejar nuestra vida en manos de otras personas. ¿Hasta dónde somos capaces? ¿Tú te has puesto a pensar hasta dónde has sido capaz de dejar tu vida en manos de otras personas? Que otras personas decidan, como decíamos, que decidan qué comes, qué vistes, a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas, cómo tienes que reaccionar, si te dan alcohol, si no te dan alcohol, si tienes para comer, si no tienes para comer. ¿Te has fijado realmente hasta dónde has dejado tu vida? Si tú crees en Dios, si no crees en Dios, en qué tipo de Dios crees, etcétera. Son muchas situaciones que es increíble, pero es cierto. Es increíble. En el Génesis habla de que a veces, sí, a veces nosotros tenemos tanto bullicio en nuestra cabeza y Dios no está ahí. Dios está en la faz de las aguas. El Espíritu de Dios está en la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir? En esa tranquilidad, en esa paz, en esa situación que cuando traes tanto problema y ya te rindes ante Dios, Dios te dice, aquí estoy. Pero tus problemas, tus ansiedades, tus enojos, tus frustraciones no te permitía o no te permite ver que Dios está ahí. ¿Sí? ¿Cuántas veces has confiado cuando alguien llega y te dice, es que Dios dijo esto y esto y esto? Y tú te molestas con Dios, pero Dios no estaba ahí. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú has oído prédicas, has oído enseñanzas, has oído del Evangelio? ¿Sí? Con estruendo, con gritos, con esto, con aquello. Y a veces Dios no está ahí. ¿Sí? Eso es lo que te debes de enseñar. Y te vas a enseñar solamente a través de la relación personal y el conocimiento de su palabra. Fíjate, muchos de nosotros nos hemos conformado con lo que nos dice. Nos hemos conformado en que otras personas piensen por nosotros, digan lo que tenemos que hacer, hagan, decidan, traten, ¿sí? En lugar de nosotros. Fíjate, en el pueblo de Dios eso pasó también. Si te fijas, tenemos mucho la costumbre de que alguien interceda o alguien entre por nosotros en algún problema o en alguna situación y aún delante de Dios. El pueblo de Dios, cuando Dios los iba sacando de Egipto, bueno, cuando los sacó de Egipto, sí, en el trayecto, ellos sabían lo que traían en el corazón, sabían la contaminación que traían, ¿sí? Y agarraron a Moisés, pobrecito, y dice, vete tú delante de Dios y que Dios te diga a ti las cosas. Y luego tú vienes y nos dices,
No vaya a ser que nosotros perezcamos, ¿sí? Aquí puedo ver dos cosas. La confianza tan grande que tenía el pueblo de Dios en que se fuera Moisés a hablar con Dios y ya pues ya nada más les pasa el recado. Pero también el miedo tan grande de que prácticamente si lo pensamos al tiempo de ahora, pues ahí si Dios a ti te elimina, pues es tu asunto, ¿no? Que Dios te pulverice, que Dios ¿cómo se llama? Pues que Dios a ti te castigue. Pero pues si sales bien, venme y dime lo que te dijo Dios, ¿no? Fíjate cómo es el conformismo, fíjate cómo es la situación. A mí me encanta luego a veces ver cuando alguien te va y te dice, ore por mí, es que usted está más cerca de Dios. No, todos estamos a la misma distancia. No hay unos más cerca, otros más lejos, no. Es de acuerdo a cómo quieres tú relacionarte con Dios. ¿Sí? Fíjate que yo me fijaba mucho en eso, valga la redundancia. Sí, yo me fijaba mucho en eso, con las relaciones de esa casa que te digo que me puse a estar observando. Y muchos de ellos tenemos esa situación. Queremos que aventamos a otros a que resuelvan nuestros problemas y ya nada más vengan y nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Sí. Está saliendo y entrando, saliendo y entrando. Esperemos que ya no haya esta falla. Y te digo, muchos de nosotros tenemos de mandar a otros a hacer las cosas. ¿Cuántas veces tú no has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces tú no has hecho esa situación? Sí, que mandas a otros a que te resuelvan tu problema. Que mandas a otros para que te digan qué hacer. Que mandas a otros. Muchos de nosotros también tenemos la costumbre de preguntarle a los profetas, y te lo digo porque yo lo hice. ¿Qué son los profetas? Aquellos que van y reciben palabra de Dios y te la transmiten. ¿Sí? Moisés era uno de ellos. ¿Sí? Iba, se relacionaba con Dios, hablaba con Dios y Dios traía, ¿no? Traía la situación. Y fíjate, yo hice un tiempo, una vez escuchaba yo un profeta en la radio, en una radio cristiana. Y ese profeta siempre le decía a todos lo que tenían que saber o querían saber o X. Y cuando me tocaba a mí me brincaba. Y otra, y otra. Así me la pasé como un mes. Sí, porque era cada semana el programa. Y una vez, pobrecito profeta, pues lo pusieron en apuros. Y yo estaba orando en lenguas, que es la oración íntima entre Dios y tú. Y estaba yo así y agarra y me dice el profeta, yo no sé qué signifique para ti. Y ya me dijo lo que tenía que hacer. Dice, yo no sé. Dice, yo realmente no sé. Sí. Y me dio muchísima risa. Le digo, ay, Señor, ¿en dónde meten a tus profetas? ¿Y dónde metemos? Más que meten, ¿en qué problemas metemos a los profetas cuando queremos que el profeta? Muchas gracias, Susi. Muchas gracias por felicitarme en mi cumple. Te digo, ¿cuántas veces nosotros nos metemos en problemas
a los profetas. Es que dame una palabra. ¿Qué Dios te dijo de mí? Es que esto, igual a los que oran, a los intercesores. Ora por mí, mira que esto, mira que aquello, ¿sí? Pero te dicen la situación por fuera, ¿sí? Pero ya cuando te vas enterando que Dios te va mostrando, dices, bueno, Señor, no es tanto lo que Él me dijo, sino yo oro por, por lo que no me dijo. Y empiezas a orar por ellos por lo que no te dijeron. Perdona, es que se me secó la garganta. No, por algo el enemigo no quiere que te diga, que te platique esto. ¿Sí? No es tanto el hecho, ¿sí?, de lo que nos hayan dicho, sino de lo que Dios nos muestra. Y hacemos la corrección, ¿sí?, en la oración. Pero estamos tan acostumbrados a otros. Cuando a mí me dicen luego a veces, oye, y me pasó una vez que fui a La Paz, Baja California, en México. ¿Tiene palabra para mí? No. ¿No tiene palabra para mí? No. ¿Qué le ha dicho Dios de mí? Lo mismo que te ha dicho a ti cuando vas a la intimidad con Él y platicas con Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es igual. Dios te habla a ti como me habla a mí. Si tú lo buscas, a ti te va a hablar y te va a decir y te va a tornar. Te digo, ese día, pobrecito profeta, lo metí en problemas, lo metimos en problemas porque también el pastor lo metió en problemas. Y me dice así, reconoció que no sabía qué decirme. Dice, es que no sé. Y me dio risa. Y ya después me colgó bueno, dejó de mandarme mensaje a mí el profeta. Y me empiezo a reír. Le digo, ay, Señor, esto es asunto tuyo. Dice, sí. Dice, porque tú no necesitas de nadie más. Tú me puedes preguntar a mí todo lo que tú quieras. Yo soy tu profeta. Yo soy tu Señor, yo soy tu Salvador, yo sé qué propósito tengo contigo, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, muchos de nosotros estamos dejando en manos de otras personas. Yo veía a estas personas de la casa, ¿sí?, que ellos comían de acuerdo a la cantidad que les daban. Dormían de acuerdo al tiempo que les otorgaban. Ellos se acostumbraron a dormir de día, porque de noche era la madrugada y todavía estaban despiertos. Si no, yo te soy franca, yo me dormía. Luego se enojaban porque les pasaban situaciones para que ellos se confrontaran, se pelearan, se discutieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso era lo que querían ver los demás aparentemente, ¿sí? Pero ya te digo, ya no soporté yo porque era mucha violencia, ya se gritaban, ya se decían, ya se manoteaban, pues ahora sí se mentían. No, tremendo. Ahí es lo peor ahí te sale lo peor del ser humano también. Si son personas que realmente no dan contenido, o sea que su carácter, su forma, su situación es diferente, lo sacan de la competencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no dan contenido, no se pelean, no discuten, no alegan, ¿no? Y es increíble cómo el ser humano se está acostumbrando a eso. Si no, no están viviendo. Date un alto y ponte a comparar. Cuando pasas un día, todo el día tranquilo, y cuando pasas un día lleno de problemas o de situaciones, ¿cuál te causa mayor adrenalina? ¿Y cómo te sientes
en la noche. Muchos de nosotros cuando llevamos un día tranquilo, sereno, espacioso, decimos, algo no hice bien. No, esto no está bien. Algo va a pasar. No, porque no estamos acostumbrados a la paz de Dios. Aún en las peores tormentas no estamos acostumbrados en la paz de Dios. ¿Sí? Necesitamos de esa adrenalina, necesitamos de esos problemas. Ponte a hacer una lista. Fíjate, a mí me encanta eso de las consejerías porque Dios me muestra muchísimas cosas. Y lo que me encanta a mí es que me confronta también muchísimo. ¿Sí? Porque a veces nosotros perdemos el piso. Nos creemos tan santos que prácticamente pues lo único que nos hace falta es que nos manden, que nos lapiden, nos avienten de piedra y nos crucifiquen y nos traten, porque casi le queremos decir a Jesucristo, hazte para allá, ¿sí? Yo estoy igual o soy más santo que tú. Casi le queremos decir así a Dios, porque perdemos el piso de que somos seres humanos. El día que te sientas completamente santo y perfecto, ese día ya no estás vivo. Porque la misma palabra dice que vas transformándote de gloria en gloria, día a día, poco a poco, ahora sí proceso tras proceso. No es de que cataplum, ya eres completamente diferente, no. Es un proceso que llevas poco a poco. Si vieras que esa tirada del caballo de Pablo, muchos decimos, es que Dios transformó a Pablo cuando se cayó del caballo. No. Dios transformó a Pablo día a día, problema tras problema, situación tras situación. Nosotros hemos llegado al colmo de no querer sufrir. No del sufrimiento que nos hacen ver que se llama culpabilidad. No, de ese sufrimiento no te estoy hablando. Te estoy hablando del sufrimiento que Cristo pasó por nosotros para pagar el precio de nuestro pecado a precio de sangre. No te digo tampoco que te van a crucificar, te aviso. No, sino es el hecho de aceptarnos como ser humanos y empezar esa transformación, irle entregando a Dios, bueno, Señor, hoy me siento triste, hoy siento esto, no tengo ganas de ver gente, no quiero saber de mis hermanos, mira, ya me cayó gordo fulano, mira, ya no lo soporto, mira esto. Todo eso que tú sientes, irlo entregando. Imagínate tu vida ante una cámara. ¿Cómo sería? ¿Hasta dónde sería un personaje tuyo que te estés tapando y digas, no, es que para que no me conozcan bien? ¿Y hasta dónde ya sería tu persona normal? Tu ser humano que hay dentro de ti. ¿Te has puesto a pensar realmente cómo sería esa situación? Mira, a mí me encanta estar escribiendo. A mí, en serio, que tengo infinidad de cuadernos escritos. Me encanta estar escribiendo. Tengo hojas que luego cuando estoy en consejería estoy haciendo palitos y bolitas, explicando, enseñando y mostrando. ¿Por qué? Porque así me enseñaron a mí. ¿Sí? Pero a lo mejor como yo enseño no es lo correcto, pero sí, tú dices, bueno, es que a mí yo a través de la palabra, que no sé qué, ok. O sea, como Dios te quiere enseñar, Dios te va a enseñar. El asunto es relación, esa relación entre Dios y tú. Yo no te puedo decir, así como Dios me enseñó a mí, porque sinceramente la otra vez estuve viendo cómo Dios me enseñó, ¿sí? Y sí me quedé medio tremenda.
Hoy dijo algo, bueno, no hoy, el domingo dijo algo uno de mis hermanos muy correcto, ¿sí? De aguas con los que estuvieran cerca de Pablo. Ser amigo de Pablo no era cualquier cosa, ¿sí? Ser amigo de Pablo es saber que vas a continuar por todo lo que Dios te pase. Tener esa fe de que pase lo que pase, tú no te vas a soltar de la mano de Dios y esperar que te apedren, que te digan, que te tornen, que te metan a cárceles, etcétera. Pero no tan solo las cárceles físicas. No hablo físicamente de lo que pasó Pablo, sino de toda la enseñanza que Pablo tuvo en ese proceso. Sí. No es cualquier cosa. Muchos vemos ya el galardón, pero no nos ponemos a ver qué vino en la carrera, cómo fue el proceso. Eso no los ponemos a ver, ¿sí? Te voy a hacer estas preguntas para que tú te las contestes y vayas viendo. Tanto te hablo en lo físico como en lo espiritual, ¿sí? En lo físico, ¿de qué estás alimentando tu mente? ¿Qué programas ves? ¿Qué situaciones estás viendo? ¿Cómo estás reaccionando? Etcétera, etcétera. Y te hablo de lo emocional, ¿sí? Y en lo espiritual, ¿realmente de qué estás alimentando tu mente? ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto te acercas a Dios? ¿Qué tanto lees su palabra? ¿Cuánto tiempo te la pasas platicando con Él? Ahí es donde quiero que tú vayas también. Otra, ¿cómo es tu moda? ¿Cómo te vistes? ¿Qué haces? ¿A quién copeas? ¿Sí? ¿Cuál es tu esencia real? Porque muchas veces nosotros nos volvemos bien religiosos, bien súper religiosos y súper legalistas cuando estás con Cristo. Bueno, cuando estás en la religión cristiana. ¿Sí? ¿Qué llevas en tu vida? ¿Religión o caminar con Cristo? ¿Qué es lo que realmente llevas? ¿En qué estás basando tu vida? ¿En la religión o en el caminar con Cristo? ¿Por qué te digo esto? Si tú estás basándote en la religión, toda religión es hecha por hombres. Acuérdate que Jesucristo como le aventaba a los fariseos religiosos y legalistas, ¿sí? Y a aquellos que se creían que sabían completamente la palabra. Acuérdate cómo se las aventaba, ¿sí? Y cuando les decía, pues tienen que hacer lo que yo hice, decían que no, tenían miedo. Cuando les contestaba lo que ellos intentaban agarrarlo en algo malo, salían ridiculizados. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente era puro conocimiento humano. No había conocimiento ni discernimiento de Dios, ¿sí? Era una moda. Lo de la moda, lo que te acomoda, ¿sí? ¿Cuántas veces te vistes con pantalones ahí casi cayéndose, que se te ven la media pompa? ¿Sí? ¿Cuántas veces te vistes de acuerdo a cómo tú dices, cómo tú piensas, cómo tú crees que está perfecto? Y te ves a un espejo y dices, ay no, qué raro cómo me veo. Pero es que así es la moda. ¿La moda de quién? ¿La moda de acuerdo a quién? Hoy está de moda irnos sobre una doctrina filosófica. Ahí voy sobre la doctrina filosófica.
Hoy está de moda irme sobre situaciones de hechicería. Ahí voy. Y no me digas que no, tú vas a decir, ay, hechicería, ¿cómo? No, limpia con huevo, cuarzos, idolatría, situaciones ¿cómo te diré? De pensamientos que no son tuyos, ¿sí? Tu fe está distorsionada. Ahí te la paso al costo. Moda, la que te acomoda. Pero en sí, si realmente quieres estar en el caminar de Cristo, tu ejemplo es Cristo. Lee su palabra, que no te cuenten, porque luego hay veces que van con la gente, que Dios me perdone, pero van con la gente con la Biblia en el brazo, bajo el brazo, diciendo de la palabra horrores, ¿sí? ¿Y tú te la crees? Manipulan a la gente a través de la palabra horrible, y tú te la crees. ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado a que todo el mundo le diga lo que hay que hacer, pero no está acostumbrado a obedecer la voz de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cómo es realmente tu relación con Dios? ¿Qué tipo de Dios conoces? ¿En qué tipo de Dios crees? ¿Oras? No es lo mismo orar que rezar. Rezar es repetir una oración constantemente. Orar es sacar lo más profundo de tu corazón y hablar con Dios. Sacar es esa conversación íntima entre Dios y tú. ¿Sí? ¿Lees la Biblia o realmente te pones a ver así, tal cual es la Biblia? Una cosa es leer y otra cosa es realmente estar sacándole la revelación de la palabra. Leer, puedes leer cualquier paso. Ah, mira, Dios me contestó a través de esto. La bibliomancia es, agarras, abres, y mira, Dios me contestó esto. Vuelves a preguntar, abres, ay, mira, Eso no es de Dios. ¿Quieres? Agarra un libro. Evangelio de Juan, de Marcos, de Mateo, de Lucas. Y póntelo a leer todo. Proverbios, Salmos, todo el libro. Y ahí va Dios ir hablándote, porque Dios es un Dios de orden. Yo también pasé por eso, ¿eh? No te creas que, es que Maru nada más crítica. No, yo trabajé la bibliomancia en un tiempo que no entendía realmente las cosas. Pero si ahorita me estás escuchando es porque Dios te quiere llevar a otra situación. Dios no quiere que sigas en esa, ¿sí? Dios quiere que aprendas más y más de su palabra, y aprendas más y más de su confianza, y aprendas más y más de su presencia. Dios quiere estar contigo. Sí. Ahí va otra que quiero, te dejo con esto, ¿sí? Que quiero que realmente te pongas a pensar y a reflexionar. ¿Qué quieres aparentar? ¿Ser un gran tocado por Dios? Que la gente te diga, ay, mira, ahí va el gran tocado por Dios. Pero realmente vacío por dentro. Bien decía Jesucristo, sí, que éramos sepulturas blancas, que por fuera blancas, preciosas, etcétera. Y por dentro teníamos un montón de podredumbre. Sí. A veces nosotros tratamos de ocultar, sí, nos tratamos de ocultar de Dios. Y lo más canijo es que a través de las máscaras y los personajes que tomas,
te engañas a ti mismo. A Dios no lo engañas. Dios sabe quién eres, Dios sabe cómo te comportas, Dios sabe lo que realmente necesitas cambiar. A Dios no lo engañas. Te engañas a ti mismo con esas apariencias, esas máscaras, esos personajes que quieres vivir. ¿Qué es lo que no te gusta que la gente vea de ti? Yo te invito a que me hagas el comentario, ¿sí? Y te vayas, pero más que me hagas a mí el comentario, te pongas tú a reflexionar. ¿Qué es lo que no te gusta de ti? ¿Por qué tienes que usar máscaras? ¿Por qué tienes que usar personajes? Un personaje es vivir la vida de otra persona que no eres tú. En esta casa yo aprendí eso, que hay mucha gente que no es así, pero necesita aparentar. ¿Por qué? Por seguir ganando dinero. Y hubo mucha gente, mis respetos para esas personas, que tenían sus valores bien puestos y se salieron de ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no iba contra su educación. Más bien dicho, iba contra su educación. No iba con sus valores, no iba con lo que a ellos les enseñaron y ellos vivían. Aquí te pregunto, si tú estuvieras atrás de una cámara y estuvieras en pantalla grande así de televisión, ¿quién serías? ¿Qué serías? ¿Qué mostrarías? Pues que Dios te guarde y te bendiga. Nos seguimos platicando, nos seguimos hablando. Yo sé que mi Padre, en el nombre bendito de Jesús, por algo te está hablando. Que quede estas palabras en ti y sobre todo que estas preguntas que te he hecho durante este video sirvan para mover lo que hay dentro de ti y sirvan para sacar esos vacíos en el nombre bendito de Jesús y sean llenos por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te guarde y te bendiga.